Muy buenos días a todos y excelente jueves. Bienvenidos y gracias por conectarse en este día con nosotros. Hoy tenemos otro webinar académico. El día de hoy tenemos medición de resistencia de puesta a tierra en subestaciones. Con mucho gusto les acompaña Karen Becerril. Yo soy la encargada de marketing para Latinoamérica, CSA. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier duda que tengan sobre nuestros webinars. Con gusto me pueden escribir. Y les comento que esta sesión está siendo grabada, entonces cuando esté lista van a recibir un correo de la misma plataforma indicándoles en dónde pueden ver esta presentación. Ahora, si ustedes requieren una copia, por favor, espérense a llenar el cuestionario al final de la sesión, se va a lanzar y ahí pide sus datos para que ya nuestro representante local directamente les envíe esta copia de la presentación. También los invitamos a visitar nuestra página oficial para que puedan ver la agenda completa de webinars. Esta la ven en pantalla, es csa.megger.com/webinars. Y este webinar, como es académico, también va a generar un certificado de asistencia. Yo se los voy a estar enviando en los próximos días. Y bueno, nuestro panelista del día de hoy es Roberto Sartori. Él es nuestro gerente regional para Megger, para el área de Mercosur. Él es responsable del segmento general de mediciones eléctricas y de baja tensión. Su correo también lo pueden ver en pantalla por cualquier consulta que tengan de esa área. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, Karen. Gracias por toda esta presentación y por todo el apoyo técnico desde Estados Unidos. Aquí hablando Roberto desde Argentina para ver, bueno, nuevamente un tema que ya hemos visto otras veces, que es las mediciones de puesta a tierra. Ya hemos hablado, yo particularmente he dado varios webinars sobre el tema, pero en este caso queremos hablar sobre un tema que es bien importante, que la gente nos sigue consultando, que es la aplicación específica para pruebas en subestaciones. Para eso hemos convocado a un especialista del tema que está en Perú, que es el ingeniero Jorge Noé. Él es, bueno, recibido en la Universidad Católica de Perú, tiene más de 20 años de experiencias en este tipo de pruebas, sobre todo en proyectos de minería, es un investigador del tema, tiene un gran expertise en lo que es el diseño de mallas de puesta a tierra en subestaciones, en todas las pruebas, así que realmente es la persona indicada. En este caso queremos ceder lugar a especialistas y también es una idea de convocar a especialistas de cada país, así que posiblemente la próxima vez vamos a hacer otra sesión con otro ingeniero de otra universidad, de otro país de Latinoamérica, y así ir enhebrando una serie de webinars donde participemos de distintos países y de distintas universidades. Así que, Jorge, un placer tenerte, así que adelante con la presentación. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Karen. Buenos días con todos. Es grato dirigirme a esta audiencia para desarrollar un tema importante, como bien lo señaló Roberto, e interesante, que podría tomarnos realmente varios días en desarrollarlo, pero que en esta oportunidad vamos a tratar brevemente algunos temas. Como observarán en la agenda, vamos a comenzar con los fundamentos teóricos y normativos. Aquí nos vamos a centrar específicamente en la resistividad y en la medición de resistencia de puesta a tierra. Luego vamos a continuar con ejemplos y experiencias en campo, donde vamos a dar ahí algunos temas. Luego vamos a tratar brevemente algunos equipos, donde vamos a desarrollar ahí. Y luego vamos a terminar con algunas aplicaciones de interés. Adelante. Bien, comencemos entonces con el tema de resistividad, los conceptos y metodologías. Este tema en particular, la resistividad, como pueden apreciar ahora, debe seguir digamos, unas normas que puedan decirnos de manera específica cómo debemos desarrollar estas mediciones. Para eso, en la región existen normas aceptadas que recogen los reglamentos para hacerlas obligatorias. En este caso, la IEEE 80 es una norma
que nos especifica todos los criterios para diseñar una puesta a tierra en una subestación, además de otros temas. La IEEE 81 es una norma que nos detalla todo aquello que tenga que ver con medir resistividad y resistencia de puesta a tierra, entre otros temas también. Y así como ellos, existen otras normas, como las citadas, para hacer estas mediciones. Tenemos que tener en cuenta que debemos siempre seguir una metodología normada, de carácter global o general, y aceptada para poder tener el mismo criterio siempre. Esto es importante, le damos clic por favor. Esto es importantísimo y, por ejemplo, aquí les muestro unas fotografías de una versión de esta norma donde pueden ver claramente varios aspectos que nos van a ser muy útiles para los que medimos y los que andamos en estas tareas, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía de la derecha pueden ver ustedes cómo la misma norma nos da criterios para el análisis de las mediciones que hagamos, ¿no? De resistencia de puesta a tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces es vital e importante poder leer, poder analizar estas normas y que las tengamos totalmente claras. Comencemos entonces con una definición formal de lo que es resistividad, ¿no? Aquí podemos ver que la resistividad se define como la resistencia expresada en ohmios entre dos caras opuestas de un cubo de lado unitario, ¿no? Esto se expresa en ohmios metros siempre. ¿Por qué es importantísimo esto? Es frecuente y suelo revisar muchos expedientes técnicos de puestas a tierra, o de diseño de puestas a tierra para subestaciones, para la minería, y siempre encuentro que este factor, es decir, la medición de resistividad, no aparece o aparece como un valor constante. Y eso a la larga trae problemas para el diseño porque no necesariamente se basa en un valor constante. Entonces es importante no solamente medir de manera adecuada, sino también interpretar estos valores de manera adecuada. Y para esto vamos a continuación a expresar algunas ideas. Fíjense, tenemos que hay muchos métodos de medición. Podemos ver ahí, por ejemplo, algunos ejemplos. Y las normas que acabamos de citar, sobre todo la IEEE 81, detalla el método de Schlumberger y el método de Weber. Ambos métodos están claramente desarrollados en esta norma y van a ser materia de láminas que vamos a desarrollar en adelante. Pero para esto tenemos que entender que hay muchos factores que pueden alterar esta resistividad. En el camino por la región andina, nosotros hemos podido ver que midiendo el mismo terreno en diferentes épocas brinda valores de resistividad totalmente distintos. Y esto no es raro en nuestra región, esto es una realidad, ¿no? Entonces, existen muchos factores que hacen que esta resistividad cambie. Y lo que tenemos que conocer no solamente es saber medir, no solamente es utilizar la metodología más adecuada, sino también es conocer en qué periodo del año, en esa zona, podemos tener o podemos registrar el valor, el peor valor o el peor caso para hacer un diseño que esté acorde, ¿no? Si nosotros hacemos estas mediciones sin contemplar estos factores, podríamos incurrir en un error grave que a la larga podría tener consecuencias que ahora vamos a contar en algunos ejemplos. Entonces, estos suelos, a los que llamaré los pacientes, los que nos dedicamos a esto, solemos hacer esto, decimos que el terreno en general es nuestro paciente, y hay pues terrenos que son homogéneos, que no es la realidad de la región en general. Por lo general podemos encontrar que la mayoría de ellos son suelos no homogéneos, como los mostrados. Estos suelos presentan, digamos así, capas, y son capas marcadas, donde pueden haber resistividades superiores, mayores a las inferiores, o al revés. Entonces, esto es importante de tener claro porque a la hora de medir nos empiezan a aparecer resultados que quizás no hayamos visto antes o nos parezcan
erróneos. Entonces, repito, no solamente es medir siguiendo la metodología correcta, con el equipo adecuado, sino adicionalmente es hacer un análisis que refleje esa realidad de ese terreno en el cual voy a construir un diseño de puesta a tierra. Esto, repito, no es frecuente de analizar, son pocos los especialistas y las empresas dedicadas a esto que lo hacen de manera adecuada y correcta, y es una tarea constante que nos toca hacer a todos, desde no solamente la parte académica, sino también la parte técnica. Entonces, si empezamos a analizar estos resultados, es decir, yo ya medí, ya tengo los resultados, ahora lo que voy a hacer es, voy a modelarlos matemáticamente, para con ellos después entrar a hacer los diseños de puesta a tierra. Entonces, como observarán en este primer grupo, la resistividad sigue un patrón bastante estable, ¿no? Tenemos por ejemplo, la figura de la izquierda, en la parte superior en rojo, va de una resistividad inferior a una superior, es decir, decimos que crece. La siguiente decrece. Entonces, su modelamiento matemático lo podemos ver en la parte inferior, ¿no? En las líneas en azul, claramente establecidas. A esto le llamamos una caracterización, es decir, logramos una cantidad de capas, que en este caso son 2, de la tendencia natural de este terreno. Este comportamiento no es el más general en la región, ¿no? El que sigue, que a continuación vamos a mostrar, es quizás el que podríamos encontrar con un poco más de frecuencia que el anterior, ¿no? Donde observarán que el comportamiento ya no es tan bonito como el anterior, ya empieza a tener ciertas ondulaciones. Y aquí es donde es vital saber interpretar de manera correcta y saber hacer una caracterización que nos dé el caso óptimo para poder hacer los diseños de puesta a tierra. Cuando nosotros no caracterizamos de manera correcta una medición, incurrimos, repito, en un grave error de diseño, que a la larga lo vamos a evidenciar en los valores que tenemos que controlar en la subestación. Entonces, no solamente aquí el problema es medir bien, no solamente es tener un buen equipo, sino también es interpretar de manera correcta estos valores, ¿no? Y en este último grupo que a continuación vamos a mostrar, en este último grupo, que aquí estamos viendo, es quizás el que suelo encontrar, por ejemplo, en la minería. En la minería y en regiones de montaña podemos ver que la resistividad, como decía un especialista que hace poco nos visitó en Perú, es totalmente anómala. Este especialista decía, nunca he visto este comportamiento en ninguna parte del mundo. Me extraña que esto se registre en este país, ¿no? Y le decía, bueno, bienvenido al Perú, ¿no? Aquí sí, en la gran parte del país, encontramos este tipo de comportamiento y cuando nosotros no, digamos, no tenemos la experiencia de haber medido o de haber interpretado estos comportamientos, creemos que el equipo ha medido mal o que han hecho malas mediciones o en general interpretamos de manera incorrecta este importante parámetro. Entonces, ya desde ahí, al hacer un diseño, empezamos a incursionar en un error que, les repito, nos lleva a no controlar de manera adecuada los parámetros en la subestación. Bien. Entonces, adelante, por Jorge, favor. interrumpo un segundo porque tenemos... Claro. Sí, Jorge, interrumpo un Dime. segundo porque tenemos algunas consultas del público que ya están Claro, ingresando. con el mayor En gusto. principio, quisiéramos aclarar, Sí, Jorge, sí, le queremos escucho muy bien. aclarar una consulta del público. ¿A qué se refiere la simbología AB/2? ¿Cuál sería Claro, el parámetro con- que estamos graficando aquí? perfecto, con el mayor gusto. Para no complicarnos con eso, es simplemente la separación entre electrodos. Ahora, cuando entremos a detallar los métodos de medición, vamos a darnos cuenta que los electrodos, o picas, como querramos llamarlo, para hacer la medición, tienen una distancia de separación. Esa distancia de separación se expresa en el eje X. Y eso es una simple simbología. Dependiendo del método, nosotros vamos a
considerar ciertas distancias. Esas distancias las vamos a reflejar en este eje. Y en el eje Y vamos a colocar la resistividad y vamos a hacer estas gráficas que luego vamos a hacer algunos ejemplos. Otra pregunta, un par de preguntas Sí, más del claro, público. claro que La sí. primera es, para hacer la medición de puesta a tierra, dice la malla principal, ¿es necesario desconectar todos los colectores que conectan a los diferentes equipos de la subestación? Perfecto. Esa pregunta me gustaría volverla a responder al final, pero ahora vamos a ir dando un adelanto, porque de eso nos vamos a ocupar más adelante. Pero fíjense, aquí los especialistas se coinciden en un hecho importante, ¿no? Y el verdadero fenómeno, ¿cuándo sucede en una subestación? ¿Cuando todo está desconectado o cuando todo está conectado? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Los fenómenos y todos los parámetros se analizan cuando todo está conectado, porque obviamente necesitamos que toda la puesta a tierra o la puesta a tierra esté conectada con la red equipotencial de manera correcta. Y las fallas encuentran al sistema así. Entonces, si nosotros desconectamos y medimos por separado la puesta a tierra, lo que estamos haciendo sí efectivamente es ver la puesta a tierra, pero no estamos viendo o no estamos analizando al fenómeno en conjunto. Entonces, dependiendo de la óptica y dependiendo de lo que uno quiera ver, Okay, ¿no? ¿Sí? Entonces, hace el análisis perfecto. correspondiente. Y una Adelante. pregunta más solamente de muchas que están entrando. Dice, saludos cuando se realiza un relleno para construir una subestación. ¿A ese terreno se lo denomina suelo no homogéneo? En general, los suelos son no homogéneos, por lo general. Es muy raro encontrar un suelo homogéneo, es decir, que tenga una capa casi o prácticamente constante en toda la profundidad. Eso son terrenos muy raros, por lo menos en Perú es rarísimo encontrar un terreno así. En otras partes de la región, imagino que sí, ¿no? Donde el terreno es totalmente, digamos, no presenta distorsión en el interior, ¿no? Eso Ok. generalmente es una idealización, ¿no? A eso me refiero Hay otra cuando... pregunta. Sí, A ver, adelante. hay muchas preguntas que no vamos a contestar ahora, sino al final, pero hay algunas que son Sí, específicas de estos slides, por eso sí, vienen a colación. correcto. Preguntan del panel qué significa RH y RQ. Sí, simplemente son denominaciones a la curva, ¿sí? Es para indicar que puede tener un comportamiento ya sea descendente o un comportamiento ascendente. Son simplemente, son curvas, son los nombres, ¿no? Es la curva 1, por decir la curva 2, o la curva A, la curva Q, una curva que es R pero descendente y otra que es la misma curva pero ascendente, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es simplemente una denominación. ¿Está Bueno, claro? perfecto. Bien. Gracias, Si hay más ingeniero. Continuamos preguntas, con la presentación, ¿sí? sí, muy agradecido. Cuantas más preguntas, yo me voy a sentir más grato de poder brindar esta explicación. Bien, prosiguiendo, el primer método establecido en la norma IEEE 81 en su última versión y en las anteriores también es el método de Wenner, como ya les expliqué, y el método de Slumberg. El método de Wenner consiste en colocar 4 electrodos o picas a igual distancia siempre, como observan en la figura, donde inyectamos, a través de un equipo llamado telurómetro, inyectamos corriente en los electrodos exteriores y en los centrales leemos la tensión generada. Internamente se hace el cálculo, tenemos acá la expresión simplificada y eso es lo que mostramos en el display del equipo. Entonces aquí, repito, es importantísimo lo que ya anteriormente hemos comentado. Aquí algunas expresiones, ¿no?, adicionales que podrían ser de utilidad para el mismo método, pero repito aquí, lo importante es que nosotros tengamos en consideración estos criterios básicos, los de la distancia, los de hincar de manera adecuada los electrodos, de asegurar que se inyecte la corriente y de asegurar que la lectura sea la adecuada. Entonces, esto es importantísimo, sobre todo en lugares donde las resistividades son, como las expliqué en la última figura, totalmente anómalas. ¿Ok? Adelante. También el método de Slumberger también tiene sus propias expresiones y se diferencia del método de Wenner por la separación de electrodos. Tiene una separación de electrodos específica que difiere de la de Wenner, ¿no? Pero al final ambos tienen, digamos, el mismo fin, de caracterizar el terreno, que es lo que necesitamos para nuestro diseño de puesta a tierra.
Bien, adelante, Roberto. Ok, solamente para ejemplificar lo que nos acaba de decir el ingeniero Noé, vemos en un equipo de medición, como puede ser el de Meger, pero puede aplicar a otros equipos también, obviamente, cómo se hace en la práctica esta prueba. En este caso se elige la función resistividad y se insertan los electrodos, los 4 electrodos a distancia constante, y se conectan como se muestra en la gráfica. En este caso, el equipo permite, no es necesario hacer todos los cálculos que se muestran en estas expresiones, porque el equipo lo hace en forma automática, e inclusive yo puedo elegir si va a ser el método de Schlumberger o el método de Wenner, y puedo introducir por teclado las distancias, tanto las distancias A como B, y en un clic yo ya tengo la expresión del resultado. Así que solamente quería mostrar en forma práctica. Creo que también, Jorge, ibas a hacer un comentario sobre el tema de los cables, del conexionado de los cables, que acá está mostrado en Sí, forma muy somera, pero creo que tenés un comentario sobre eso. correcto. Fíjate que es importante, aquí por un tema de esquema nada más, obviamente podemos colocarlo como se indica, pero en general, cuando nosotros estamos debajo de una línea de transmisión o en una subestación, que a lo mejor por ahí hay contaminación eléctrica en la zona, es decir, los cables podrían ser influenciados por alguna corriente parásita o alguna corriente que puede desvirtuar estas mediciones, lo mejor siempre es tratar de evitar estos cruces en esos casos, ¿no? En casos donde no hay este tipo de contaminación, ruidos, digamos, no habría mayor problema, ¿no? Pero aquí sí hay que incidir que es importantísimo evitar el cruce de cables. Adelante, Roberto. Bien, continuando con el Sí, tema, bueno, el próximo capítulo entonces, vamos a hablar de la medición de resistencia de puesta a tierra. Adelante. Adelante, Roberto. Bien, para poder medir necesitamos tener claro un concepto que es el de saber qué cosa es un electrodo de puesta a tierra. ¿Y por qué incidimos en esto? Porque en la región le rendimos mucho culto a la varilla, que es la que está al medio. Esta varilla o electrodo vertical es la que más utilizamos y es la que es más popular para la mayoría, ¿no? Sin embargo, la mayoría de países de la región, la varilla como que no es el electrodo más adecuado para cualquier puesta a tierra y menos para una subestación. Observarán que hay muchos tipos de electrodos, hay halos, hay plejes, incluso hay varillas horizontales, y los mismos cables enterrados en zanja los llamamos contrapesos, etcétera. Pero lo que la IEEE 80 nos especifica para hacer los diseños de manera correcta y poder tener un control de los parámetros en la subestación son las mallas, las que vemos en la parte inferior, ¿no? Ahí podemos ver un arreglo reticulado, ¿no? Con una cuadrícula o grilla determinada, que no es al antojo de quien lo diseña, sino sigue unas reglas especificadas y claras en la IEEE 80 que lo que hacen o lo que pretenden lograr es controlar las tensiones de toque y paso. Cuando nosotros, en función de la geometría del espacio disponible, de la resistividad que ya hemos conversado del terreno, de una parte de la corriente de falla del sistema y de otros parámetros más, la IEEE 80 nos enseña o nos da todas las pautas para que podamos hacer un diseño óptimo. Y una vez logrado ese control de tensiones con estos electrodos, podemos recién preocuparnos por ver el valor de resistencia de puesta a tierra y en caso no lograr el valor, tomar algunas acciones que ya detallaremos, ¿no? Pero es importante que tengamos claro qué cosas son electrodos, ¿ok? Bien, una vez que ya tenemos claro qué cosas son electrodos, tenemos que tener claro también cuál es el principio de medición, ¿no? Para poder entender por qué vamos a hacer lo que a continuación vamos a explicar. Para eso, el equipo en general lo que hace es, en un electrodo, que vamos a llamar ROC2, ¿no es cierto?, en la figura, vamos a inyectar y vamos a registrar esta corriente inyectada por un amperímetro, y luego vamos a leer con un electrodo al medio, llamado ROC3, vamos a leer esa tensión mediante un voltímetro. Entonces, ese es el principio básico con el cual vamos a hacer estas mediciones según la metodología de la IEEE 80.
Es importante también señalar y tener claro que la frecuencia del equipo juega aquí un papel bastante significativo. Observarán aquí por un efecto natural de la corriente digamos, un conductor, que es la Tierra en este caso, a diferentes frecuencias, es decir, cuanto más baja sea la frecuencia, esas corrientes, esas líneas de corriente van a viajar más hacia abajo. Cuanto más alta la frecuencia, esas líneas de corriente van a viajar más hacia la periferia por un efecto que conocemos, ¿no? Es el efecto piel, ¿no? El efecto skin, que es natural en la corriente a ciertas frecuencias. Entonces, tener en cuenta esto porque debemos esto siempre verificar y siempre, digamos, considerar a la hora de medir. Adelante. Bien, sí, muchísimas gracias por toda esta información. Ahora vamos a presentar una encuesta rápida y esta la van a ver en su pantalla. Y la pregunta es, ¿qué tipo de corriente de prueba utilizan los telurímetros? La opción 1 es corriente continua o corriente alterna. Entonces, si nos pueden ayudar a contestar, a participar. Ahora, si tienen la pantalla maximizada, para poder contestar tienen que minimizarla, para que así el cursor pueda darles esa opción y elegir su respuesta. Entonces, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos están llegando. Y vamos a dar unos segundos más para que puedan todos participar. A ver qué tan atentos estaban, Jorge. Gracias, Karen. Y les cuento, esta pregunta es con alguna trampita, pero no vamos a dar mucho tiempo, porque si no la gente busca en internet y la idea es que intuitivamente, en base a lo que se explicó ahora y en base al conocimiento que ya tenga la persona, a ver qué opinan si el equipo inyectará una señal de continua o de alterna para medir esa resistencia. Creo Excelente. que tenemos que ya terminar porque la idea es que se responda de forma intuitiva y rápida. Claro, listo. Bien, entonces ahora vamos a ver los resultados y les comento que el 65% contestó que corriente continua y el 35% que corriente alterna. Muy bien, interesante. Bien, y Ok, regresamos contigo. me parece que sí, Jorge, creo que acá hay una Sí. explicación interesante. Acuérdense que siempre que hablamos de resistencia estamos hablando de prueba con corriente continua, pero también lo que explicó Jorge hasta ahora es que las pruebas se hacen con cierta frecuencia. Entonces puede ser paradójico pensar que si hay una frecuencia se establece una corriente alterna. Así que Jorge, si quieres clarificar Claro, esto. claro, con el mayor gusto. Por lo general, la mayoría de equipos que obviamente cuentan con una batería y que son llevados a campo de esta forma, estoy hablando por lo general, ¿no? En el electrodo de corriente lo que hacen es inyectan una onda cuadrada con una frecuencia determinada, que la idea es que sea distinta a la frecuencia industrial o a la frecuencia que trabaja la subestación. Entonces, con la razón de pues, evitar que las protecciones se trabajen, ¿no? O que haya cualquier inconveniente, ¿no? Entonces, al inyectar esta onda cuadrada, el equipo ya, como les expliqué, tenía ya un amperímetro con el cual podemos leer el BRMS de esa corriente. Entonces, ya tenemos registrado, el equipo ya sale con el registro de esa corriente, como ya también se había explicado, ¿no? Entonces, esa corriente viaja y es censada o se lee esa onda cuadrada que regresa por el electrodo de tensión y ahí, al tener un voltímetro, el equipo lo que hace es leer el BRMS de esa onda, ¿no? Y de esa manera ya tiene por ley de Ohm el valor de resistencia, ¿no? Es una explicación bastante simple. Ahora, es cierto que al tener una frecuencia realmente es una impedancia, eso es totalmente válido, pero digamos, por las frecuencias que manejamos y por otras características más, lo que hacemos es, o lo que suele pasar es que la parte que no es resistiva suele ser despreciable frente a la parte de resistencia, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es, como ya expliqué, con los RMS es el valor de resistencia, ¿no? Bien.
Ok, Bien. gracias Jorge. Entonces continuamos con la presentación. Bien, bien, entrando específicamente en el tema que nos tiene el nombre de esta presentación, necesitamos tener claros el concepto de lo que es medir resistencia. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder ver cómo es una subestación. Adelante, por favor, Roberto. Entonces, una subestación en general, tenemos que entender que la disposición de la malla de puesta a tierra debe estar siempre en el patio de llaves, donde yo voy a proteger, donde yo voy a trabajar. Digo esto porque, espero y no sea la realidad de los que escuchan, pero muchos proyectos analizados en sus especificaciones técnicas ponen la malla de la subestación en cualquier otro lugar menos debajo de los equipos de control. Entonces, eso es claro y muestra de que no se entiende cuál es el concepto real de por qué razón se está construyendo esa rejilla o esa malla debajo del transformador, debajo de todo el equipamiento que va en la subestación. Adicionalmente a ello, recordemos que generalmente estas subestaciones es visitada por gente que es ajena a la misma subestación. Pueden ser pobladores, incluso hasta animales, ¿no? En muchos lugares de la región andina pasan pues camélidos, etcétera, entre otros animales, ovejas, etcétera. Y pues generalmente se pegan digamos así, al cerco, ¿no? Y hasta ellos tenemos que protegerlos porque si en ese momento hay una falla en la subestación, todo el sistema es inducido y por lo tanto, si no está preparada esa subestación para controlar esas tensiones, una tensión de toque o una tensión de paso podrían llevar a serias consecuencias para esos animales o esas personas que, como les digo, incluso pueden ser ajenas a la subestación. Entonces, todas estas cosas son detalladas en la IEEE 80 para que nosotros podamos hacer una malla de puesta a tierra óptima. Y repito, esta malla de puesta a tierra debe estar debajo de equipos, transformadores, sala eléctrica, etcétera, que voy a proteger. No tiene ningún sentido hacerla en otro lado. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, estoy haciendo cualquier cosa. ¿Okay? Y es que no se ha entendido que el principal parámetro a controlar en una subestación es el control de tensiones. Ese es el principal parámetro. La resistencia de puesta a tierra es importante también, pero será el parámetro final que yo revisaré después de haber cumplido y de haber demostrado que las tensiones de toque y paso son controladas. Entonces, esto es importante para poder ahora sí entrar al criterio general de medición de resistencia de puesta a tierra. Una malla de puesta a tierra en general, puede ser de una subestación o cualquier otra, independientemente del método que voy a utilizar, necesita que yo coloque dos electrodos principalmente, ¿no? Un electrodo exterior más lejano, llamado electrodo de corriente, y un electrodo más cercano, llamado electrodo de potencial. A la distancia entre la puesta a tierra y el electrodo de corriente, EI, le vamos a llamar XI o distancia al electrodo de corriente, expresado generalmente en metros. Y a la distancia entre la subestación y el electrodo de potencial le vamos a llamar XP o distancia al electrodo de potencial. Aquí es importantísimo que tengamos claro que el electrodo de corriente es el que va a estar, digamos, estático. Él no se va a mover. Se va a definir su posición y se va a quedar ahí. Mientras que el electrodo de potencial es el que se va a mover y es el que nos va a permitir dibujar las curvas características de esa resistencia de puesta a tierra. Esto, entonces, es importantísimo entender que las dimensiones de la subestación, dependiendo del método, tienen mucha relevancia. Entonces, las distancias lo son. Pero adicionalmente a ello, el equipo de medición juega también un papel vital, porque el equipo de medición debe reunir las características mínimas para poder hacer esa medición de resistencia de puesta a tierra. ¿Cuántos métodos de medición de resistencia de puesta a tierra hay? Hay muchísimos, muchísimos. Acá solo unos ejemplos, ¿no es cierto?, de toda la cantidad de métodos que existen. De estos métodos, la IEEE 81, la que ya hemos detallado anteriormente para la resistividad, detalla dos métodos.
en su versión 2013. Detalla el método más popular que todos conocemos, que es el método de la caída de potencial o regla del 62%, y el método de la pendiente. Son los dos métodos que detalla en particular, y que el más conocido, repito, es el de caída de potencial, y el menos conocido, el de la pendiente, ¿no? A continuación vamos a desarrollar el primer método. El método de caída de potencial o regla del 62%, lo que nos dice es lo siguiente. Por favor, listo. Nos dice que si tenemos una malla con una diagonal D, debemos alejarnos al electrodo de corriente, o sea, el más lejano, 6.5 veces, o 6,5, perdón, veces la distancia de esa diagonal, o el tamaño de esa diagonal. ¿Por qué es importante? Y esto es básico de entender en esta metodología. Si nosotros no tenemos el verdadero valor o el valor real de esta distancia, nosotros sí vamos a incurrir en no lograr esa curva en rojo que ven debajo, ¿sí? Esa curva en rojo se logra y tiene una zona, como observarán en el medio, una zona más o menos plana, en la que ustedes tienen que garantizar justamente que esa zona sea plana, o sea lo más plana posible. Y eso se logra si nosotros tenemos la distancia correcta. ¿Qué sucede por lo general? Uno cuando va a una subestación que normalmente tiene de 10 años para arriba, que es lo común encontrar, generalmente todos los arreglos adicionales que se le han hecho a la subestación no están registrados en la última versión del plano final. Entonces, nos quedamos con la versión original o con una versión aproximada de la versión final. Eso hace que no nos estemos alejando la distancia correcta, y por lo tanto, este método sí es muy sensible a eso. Entonces, si no nos alejamos lo adecuado, no vamos a tener el verdadero valor de resistencia. ¿Por qué al 62%? Bien, aquí vamos a tener una demostración básica, simple, rápida, de por qué es el 62%, ¿no? Que realmente es 61.8%, pero acá las expresiones matemáticas que ustedes muy bien conocen y que pueden desarrollar nos van a llevar a que la resistencia en A con la resistencia en G se tienen que igualar, y por lo tanto, el factor después de 1 sobre A, todo el factor después de 1 sobre A en RA, tiene que ser 0. Entonces, igualando eso a 0, sacamos que R entre D es menos 1 más menos raíz de 5 entre 2. Pero como no puede ser negativa esa relación, tomamos el positivo. Entonces, raíz de 5 menos 1 entre 2 nos da 0.0,618034. Un número interesantísimo y que nos demuestra que es justamente al 62 o 61.8% la relación que tenemos que considerar y que está especificada en la IEEE 81 para dar el valor oficial de la resistencia de puesta a tierra en este método. Adelante, Roberto. Bueno, estamos inaugurando ahora un nuevo capítulo, un nuevo segmento, que es, bueno, ilustrativo de lo que comentaba el ingeniero Jorge. Ese número 61 o 62%, ¿de dónde surge matemáticamente? Pero es muy interesante comentarles que ese número ya existe en la naturaleza. De hecho, si vemos la proporción que mencionó el ingeniero Jorge, es el 61,8% sobre un total, que podemos ejemplificar aquí. Si lo pasamos, por ejemplo, a metros, se da una curiosidad, ¿sí? Que es que si dividimos el segmento B sobre el total, da el 61,8%, tal cual como ya se marcó, pero si también tomamos el segmento menor sobre el segmento mayor, también se mantiene la proporción. Esa proporción de 61,8% es un número muy especial que mucha gente la conoce como la proporción áurea, ¿sí? Y se va repitiendo cada vez que yo voy tomando el segmento. Por ejemplo, si tomo el segmento, en este caso el segmento A sobre el C, y así puedo ir dividiendo infinitamente, y siempre se va a mantener ese número que alguna gente conoce como muy especial. Hay una persona, Fibonacci, en Italia, que estudió este tema, ¿sí? Y hay una serie que se llama la serie de Fibonacci, por el cual, por ejemplo, si tomamos una serie de números, lo vamos dividiendo sobre la serie anterior, se va sumando, por ejemplo, acá
2 más 1, 3, lo ponemos abajo y lo dividimos sobre el número anterior. Seguimos, 3 más 2, 5. 5 dividido el número anterior, que es 3, nos da 1.66. Y así seguimos hasta aproximarnos cada vez más a ese número que se conoce como de proporción perfecta o proporción áurea. Este número, les cuento que también se aplica para muchos casos en ingeniería, en diseño, hasta se utiliza para cálculos financieros. Fíjense como curiosidad, por ejemplo, si vamos dividiendo el cuadrado en base a las proporciones que ya vimos, se forma una serie que se ve inclusive en la naturaleza y se mantiene ese número del 61,8%, se mantiene constante, ¿sí? Y como dijimos, esto se ve tanto en la naturaleza como también en arquitectura y en ciencias y en arte. Era solamente una curiosidad que queríamos mencionar y continuamos con la presentación, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Interesantísimo la analogía y lo que la naturaleza nos muestra, ¿no? Aquí, fíjense qué sucede cuando uno no tiene, en este método, no respeta las distancias reales, ¿no? Podríamos tener resultados como la curva A, la curva B y la curva C, ¿no? La curva A, la curva B y la curva C claramente observan que no tienen una zona relativamente plana, ¿no? Tienen curvas muy, digamos así, pronunciadas y que no garantizan un verdadero valor o un valor real de la resistencia de puesta a tierra, mientras que la curva D es quizás la más adecuada para medir, pero adicionalmente a ello tenemos que tener claro cómo identificar de algún modo que esta curva sea plana, o sea, que tenga una zona plana. Para eso no está en las normas, pero cuando uno va y se presenta una medición para algún usuario, tiene que entregar elementos de calidad que certifiquen que la medición que está haciendo guarda la calidad correspondiente, valga la redundancia. Esto significa que, por ejemplo, en una recta, que estamos hablando, por ejemplo, para este gráfico, más o menos en la curva D, entre el 60 metros y aproximadamente 160, 140 metros más o menos, que es la porción plana más o menos, si lo asemejamos a una recta, vamos a poder ver que esa recta tiene una pendiente. Esa pendiente, de manera simple, podríamos ver que alrededor del 60%, que es más o menos 120, podemos ver que la resistencia, podríamos decir que es un ohmio. Pero si medimos 10% antes, es decir, vamos a 100, por ejemplo, la medición podría salir 0.9. Significa que entre 0.9 y 1 hay una diferencia de 0.1. Y 0.1 de 1 es 10%. Quiere decir que esa pendiente hacia una medición inferior está a 10% de error hacia abajo. Y si lo hacemos correspondientemente hacia arriba, podría salirnos 1.08 en 140, por ejemplo. ¿Sí? Eso significaría que 1.08 es 8% por arriba de error de 1. Entonces, si tenemos 8% hacia arriba y 10% hacia abajo, ¿podríamos decir que estamos midiendo en la zona plana o que la curva es la adecuada? Eso va a depender de los parámetros de calidad que usted establezca y que el usuario le haya validado, ¿no? Les cuento, ¿no? En la minería, por ejemplo, en el Perú, este parámetro de calidad suele estar alrededor de 5%. Es decir, si yo demuestro que está por debajo del 5%, recién podré decir que la zona es plana y que la medición es correcta. En otros casos más exigentes, podríamos decir que es 3%. Y eso lo va a establecer, repito, el usuario y su método de calidad. Adelante. Ahora bien, existe un segundo método. Adelante, Roberto. Existe un segundo método que a continuación vamos a mirar. ¿Sí? Roberto. Bien, mientras nos pasan el siguiente slide, les quiero recalcar que es importantísimo tener la flexibilidad. Exacto. Aquí observamos el método de la pendiente. El método de la pendiente es el segundo método que la IEEE 81 nos detalla. En este método, y también igual que el anterior, de la misma manera tenemos un electrodo de corriente que ya fijamos, y también tenemos los electrodos de tensión. Igual que el anterior,
se sugiere para ambos métodos medir siempre cada 10% de la distancia al electrodo de corriente, donde aquí juega digamos, una relevancia mayor los que medimos al 20%, al 40% y al 60%. Son los 3 puntos que necesitamos con mayor relevancia de los anteriores. Con ellos yo voy a poder medir, pero aquí hay una distinción importante que tenemos que mirar. En la anterior era vital y era importantísimo tener la geometría exacta de la malla de puesta a tierra que voy a medir. En este caso, no necesariamente. Es decir, podríamos tener una aproximación de la malla. Podríamos, ¿por qué? Porque la distancia que yo fijo el electrodo de corriente tiene que garantizar que el cono de tensión que genera no traslape con el de la malla. Y eso lo logramos por una, digamos, opinión experta y por la experiencia, en más o menos entre 2 a 3 veces la mayor distancia de la malla. Entonces, si la malla, por ejemplo, tiene una diagonal de 10 metros y yo tengo un cable de 50 metros, que es 5 veces la diagonal de esa malla, podré medir sin problema. Pero si la malla tiene una diagonal de 100 metros y yo tengo un cable de 50, es obvio que no voy a poder medir porque estaría midiendo dentro de la zona de la malla y eso es incorrecto. Entonces, si tiene 100 metros la diagonal, yo deberé para este método tener por lo menos un cable de 200 a 300 metros como mínimo. ¿Sí? Con eso sí voy a poder hacer mediciones correctas. Bien, una vez que yo tengo los valores de medidos, lo que hago dentro de esta tabla, con estas expresiones matemáticas, y calculo. Generalmente esto se hace en la oficina o se hace ya en gabinete. Normalmente no se hace en campo. Sin embargo, les cuento que pues a lo largo de la experiencia he tenido usuarios que me han pedido que haga esto en campo y ellos con calculadora en mano han validado esto y con winch en mano hemos ido a medir. ¿Qué dice el método? Calculo un parámetro que le llevamos a llamar mu, que es la relación de la resta en el primer caso, de la resta de la resistencia al 60% que le vamos a llamar R3, menos la resistencia al 40% que le vamos a llamar R2, entre la resistencia al 40% menos la resistencia al 20% que le vamos a llamar R1. Ese valor lo ubico en la tabla de la derecha, ven ustedes que la entrada es mu, ¿no? En gris. Por ejemplo, si es 0.57, ubicamos 0.57, y le va a corresponder a su derecha un valor de corrección, por ejemplo, 0.618, ¿no? Ese valor de corrección es el que yo le voy a aplicar a la distancia que yo elegí, ¿no? Si yo medí al electrodo de corriente con una distancia C, entonces multiplicaré ese factor de corrección y ya tendré la distancia oficial a la cual voy a hacer la medición oficial, ¿no? Esa es la razón de tener esta metodología y como verán, no depende tanto de la distancia final. Otros métodos no detallados en la norma IEEE 81, pero que son iguales, interesantes, útiles, son, por ejemplo, el que se menciona, ¿no? Tenemos aquí el triángulo, que es bastante interesante también y que está bastante detallado en esta referencia, que ustedes pueden revisar luego. También tenemos otro método, adelante por favor, el método que sí, de alguna manera, he tenido la suerte de revisar a detalle, y que se recomienda para mallas de puesta a tierra en subestaciones en general muy grandes, ¿no? He tenido la oportunidad de medir mallas que en Perú les llamamos cantidades semejantes a un estadio, ¿no? Mallas del tamaño de 2 a 3 estadios, ¿no? Para que tengan una idea. En ese caso, este método es muy bueno, muy exacto y sí conlleva un trabajo arduo, pero interesante, ¿no? Esta es una parte de la medición. En la siguiente lámina vamos a ver ya la segunda parte, que es la medición final, ¿no? Aquí podemos ver ya calculando el valor final de la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Un método interesante y que, repito, no está aún normado en la IEEE 81, ¿no? Bien, a continuación vamos a hablar de equipos. Adelante, por favor. Ejemplo de aplicación, ¿no es cierto? Experiencias en campo. Bien, adelante. Nosotros aquí, por ejemplo, en la figura, estamos viendo en la foto de la izquierda una medición, tengo entendido esto es en Bolivia, ¿no?
Y aquí podemos ver el patio donde están haciendo la medición de resistencia de puesta a tierra, ¿no? Interesante. A la derecha estoy haciendo una medición al sur de Lima, en una malla de puesta a tierra. Esta zona de la malla de puesta a tierra más o menos es la zona más pequeña. La malla completa mide aproximadamente unos, pues, casi estadio y medio, para que tengamos una idea de proporciones, ¿no? Este trabajo, repito, es importantísimo definir las distancias. Y aquí en esta parte vamos a entender un poquito eso, ¿no? Fíjense que aquí el cliente siempre manda pues al inspector a revisar que se cumpla lo que nosotros hemos establecido. Y generalmente el inspector no está en la reunión preliminar donde se explica por qué vamos a alejarnos lo que nos vamos a alejar. Él llega porque está revisando muchas áreas, llega y lo primero que hace es pregunta, ¿no? ¿Y por qué te estás alejando tanto, no? Si normalmente acá vienen, miden a 15 y a 10 metros y se van, ¿no? Claro, les explicamos, ¿no? Como aquí pretendemos también explicar. A 15 y a 10 metros se mide porque todos creemos que lo que estamos midiendo es una varilla. Como es una varilla, nos alejamos 15 y 10 metros. Pero esto no es una varilla, ¿no? Aquí tenían una malla que tenía más o menos una longitud más grande de 30 metros, más o menos. Si multiplicamos por 6.5 para aplicar el método de caída de potencial, tendríamos que alejarnos 200 metros aproximadamente, ¿no? Entonces eso es lo que están haciendo los técnicos al fondo, ¿no? Si ven en la ampliación, están alejándose los 200 metros que ya previamente se midieron para colocar los electrodos de medición, como ya se había explicado en el método, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de que no necesariamente quien viene a auditar la medición conoce del tema y hay que explicarlo en campo, ¿no? Y es importante tener clara la metodología para quienes auditan y quienes midan, hagan el trabajo correcto, ¿ok? Adelante. Bien, pero uno de los mayores problemas cuando nosotros ya nos alejamos distancias considerables es este ejercicio constante, ¿no? Que nos quita tiempo y que podría llevarnos a tener cables rotos, abiertos, donde ni siquiera podemos mirar, ¿no? Entonces, para evitar eso, por ejemplo, se muestra aquí una forma ordenada a la derecha de cómo tener estas extensiones de manera correcta, ¿no? Y en general debemos prepararnos previamente para tener las distancias adecuadas para hacer la medición según la metodología que hayamos ofrecido, ¿no? Entonces, es importante tener este orden, ¿sí? Pero también comentarles un poco de mi experiencia. Yo salía pues de una charla de un auditorio en Perú, en Lima, y yo no conozco algunas zonas de Lima, ¿no? A pesar de que vivo tantos años aquí, no conozco. Yo no soy de Lima, pero conozco varias zonas. Saliendo a un cliente donde quería el cliente que yo estuviera ahí midiendo, bueno, fui como estuve, con toda la ropa del momento, a ayudar, porque no me gusta estar pues mirando, ¿no? Entonces yo estiré lo más sencillo, que es estirar los cables, y el dueño me dice, ingeniero, ¿usted va a ir a ese lado? Sí, está bien iluminado, está bien, para allá voy a irme. No, ingeniero, no ese es el problema. Lo que pasa es que si usted entra ahí ya no va a salir ya, ¿no? Entonces, fíjese que yo no, siempre había pasado por esa avenida, pero no sabía qué tan peligrosa era. Entonces, me pidió él que iba a llevar los cables, él llevó los cables, le conté, le expliqué dónde tenía que colocarlos, él los colocó y realicé la medición, ¿no? Fíjense que estos cables, como verán, están preparados no solamente para estirarlos y para el arrastre, ¿no? Sino también puede pasarles camiones, autos y la chaqueta que tienen o el blindaje que tienen los ayuda a que no se abran, ¿no? Que no se corten. Y eso es importantísimo, ¿no? Generalmente los cables que utilizamos en la ciudad o en la minería, algunos pues utilizan los cables normales y es un gran error porque a la segunda medición podrían abrirse o podrían sufrir algún problema. Entonces, es importante que tengamos los cables adecuados, el equipo adecuado y que tengamos la metodología también adecuada. Fíjense que ya se van sumando varios factores a una buena medición, ¿no? Adelante, por favor. Bien, y bueno, simplemente un ejemplo, ¿no? Una barra equipotencial, una barra de tierras, ¿no? Típica en una industria en Lima, por ejemplo, desde donde se
suele medir las resistencias de puesta a tierra porque generalmente en la industria, las cajas de registro en el suelo están, como nadie las usa, nunca nadie las mira o muy poco las miran, suelen poner ahí cargas pesadas y es complicado el acceso ahí. Entonces, las barras equipotenciales se convierten en un punto muy bueno y excelente para hacer las mediciones, como observarán en la fotografía, ¿no? En la minería, sobre todo, se suele utilizar mucho y es una práctica recomendada. Adelante. Bien. Ahora vamos a hablar un poco más de equipos, ¿no? Y vamos a dar algunos criterios. Es importante aquí entender algo fundamental antes de darle el pase a Roberto. Que los equipos en general deben estar calibrados. Un equipo que no esté calibrado, es decir, que no se haya contrastado sus valores de resistencia con un patrón, no garantiza una medición buena, independientemente del equipo. Entonces, en Perú, por ejemplo, estos certificados tienen vigencia de 1 año. En la región más o menos es igual. Sin embargo, la minería en el Perú le exige a usted entre 3 meses y 5 meses de vigencia. Incluso tenemos usuarios mucho más exigentes que con ya 1 mes, pasado 1 mes, ya no le aceptan que el equipo registre el verdadero valor o el valor más adecuado. Por eso es importantísimo contrastar el equipo con un patrón adecuado. Y otro tema importante es verificar si tiene una batería, verificar que la batería esté en óptimas condiciones. Como factor de calidad, esta batería no puede estar debajo del 90% de su carga plena. Si lo está, es decir, está al 89, al 88 o menos, en los patrones de calidad no se utiliza, ¿no? Entonces, eso es otro punto importante que a veces nos olvidamos por el apuro o por otros factores y no contrastamos la batería, ¿no? Y cuando llegamos a la medición, recién vemos la batería y está pues al 80%, nos olvidamos de cargarla o no la cargamos adecuadamente y tenemos problemas. Esto es un problema mayor a alturas de 3.000 o 2.000 metros hacia arriba, porque como sabrán, las baterías duran muy poco a esas alturas, por una razón del medio. Entonces, a 5.000 metros de altura, que usted no haya revisado la batería es un problema enorme. No puede usted bajar de la montaña, es decir, de la torre de transmisión donde están midiendo la resistencia, a cambiar una batería o a cambiar un equipo. Es imposible. Entonces, hay que tomar las medidas del caso y la experiencia manda que antes de ir a medir, tenemos que verificar la batería del equipo si así lo tiene la tecnología. Y por último, tenemos que entender muy bien lo que vamos a ir a medir. Si vamos a medir resistividad o resistencia, tenemos que tener muy claro cuál es el modo en resistencia, cuál es el modo en resistividad que nos garantice la medición y que el usuario verifique con nosotros, mediante nuestros formatos de calidad, verifique que estamos efectivamente en el modo correcto y respetando las distancias correctas según el requerimiento. ¿Sí? Adelante. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Jorge, y muy claros y muy claros y muy interesantes los consejos. Les cuento que estamos tal vez experimentando alguna demora entre la comunicación y quizás ustedes perciben alguna demora con el paso de las imágenes, pero bueno, tengan en cuenta que con estos temas de la pandemia estamos trabajando en condiciones no ideales, pero haciendo lo mejor posible dentro de lo que nos permite la tecnología. Así que vamos a hablar en forma pausada. Por ahí notamos que el ingeniero Noé se entrecorta un poco la voz, así que le vamos a pedir que hable un poquito más pausado quizás. Perfecto, muchas gracias. Respecto al tema de los equipos, si bien ustedes saben que en estos webinars, si bien en estos webinars académicos no es la intención hablar de los equipos, sino más bien de la aplicación, en este caso particular queremos comentar la importancia de los equipos, por ejemplo, como el que se está mostrando aquí, que tiene una batería potente, permite durar 1 semana trabajando y se ha validado en altura, como vamos a ver más adelante, en Perú, en Bolivia. Estas pruebas se hicieron, de hecho, en la zona del Alto, es el aeropuerto que está cerca de La Paz, del orden de 4.000 metros. Entonces ahí vemos la aplicación de los equipos,
cómo se deben conectar correctamente. Ahí hay muchas, esta es un servidor, estoy haciendo unas pruebas también en la zona de Bolivia, en la zona de el Salar de Uyuni. Comentarles que ahí, bueno, si bien el suelo es muy seco, al ser muy salino la conductividad es muy baja. Fíjense la experiencia, estamos midiendo con este equipo del orden de los miliohms, ¿sí? O sea, el equipo puede medir con mucha precisión y es importante cuando elijan cualquier equipo, ya sea marca o modelo que elijan, que tenga muy buena resolución y muy buena precisión en baja resistencia, que es el objetivo principal del telurímetro, ¿sí? Entonces, un equipo debería permitir, en el caso como este equipo de Megger, elegir el tipo de tensión a aplicar. La potencia a aplicar es importante porque si superamos ciertos parámetros de corriente podemos hacer que se activen las protecciones e inclusive cuando medimos tensión de paso o hacemos una persona que esté parada cerca puede llegar a percibir una descarga importante por el gradiente de tensión, que es algo que comentó el ingeniero Noé, que se percibe en el terreno la tensión de toque, de paso y de contacto. Cuando se aplica un telurímetro, si se aplica mucha potencia, puede llegar a haber tensiones peligrosas, aunque no sean propias de la subestación, pero sí del equipo de prueba. Por eso es importante que el equipo que ustedes elijan permita regular los niveles de potencia a aplicar y también variar las frecuencias. Es un tema muy importante que ya me enseñó el ingeniero Jorge Noé. Típicamente, por ejemplo, una frecuencia que no sea múltiplo de la fundamental, se aplica típicamente 128 Hz, pero estos equipos aparte hacen un escaneo a distintas frecuencias, chequeando si hay o no hay interferencia en ese rango, entonces aplica en forma automática la frecuencia adecuada para eludir las interferencias. También es importante que el equipo posea un filtro de interferencia para poder operar en entornos de subestaciones, como es el caso que estamos analizando en el día de hoy, las pruebas en subestaciones. Es necesario que el equipo tenga la suficiente potencia y precisión. Y funciones adicionales como por ejemplo el ploteo o el registro de cómo va variando la resistencia en función del tiempo. Esto nos permite acomodar las picas, como comentó el ingeniero Noé, para encontrar el punto óptimo o inclusive percibir algunas variaciones que se van produciendo en el terreno. En este caso podemos ver la gráfica de cómo va oscilando, inclusive podemos ver una línea de promedio que va suavizando las mediciones, ¿sí? Otras funciones que son recomendables que tengan los equipos de prueba que ustedes elijan es que permita grabar los datos en memoria ya sea interna o externa, aunque también muchas veces en los telurímetros, como las mediciones son muy puntuales, está bien usado tomar nota a mano, siempre y cuando se pueda después volcar en una gráfica. Por ejemplo, en el software de Power BI yo puedo graficar, ingresar estos datos en forma manual, aunque ya se han tomado en forma manual, yo los puedo incorporar a la computadora ingresando en forma manual, y el mismo software va a hacer una gráfica para encontrar dónde está el punto de planitud, ¿sí? El famoso 62% que mencionamos antes. En cuanto a los accesorios que se recomienda cuando usted va a hacer la adquisición, la decisión de un equipo, y es bueno que lo conozcan, es que sea compatible con pinzas, por ejemplo, estas pinzas que permiten medir la corriente de fuga, las puestas a tierra, o trabajar con doble pinza, con lo cual usted puede hacer la medición de puesta a tierra directamente sin necesidad de hincar jabalinas. Esto se aplica más para los que son puestas a tierras no de subestaciones, sino en estos sistemas tipo de alumbrado, por ejemplo, es un buen caso, donde estas pinzas, ya sea en forma de pinzas separadas o en forma de las pinzas que ya tienen como un emparedado ambas pinzas, permite la medición en forma rápida. Es importante saber las limitaciones de estos sistemas, ya que en el caso de este que se puede apreciar acá, que sería, por ejemplo, una instalación de una industria o una vivienda, sí estamos midiendo la relación de la puesta a tierra con su entorno, pero en el caso de una malla, como sería el caso de una subestación, esta aplicación estaría midiendo la continuidad de esta malla, de estos conductores de tierra, con lo cual tenemos que saber que estamos realmente probando eso, ¿sí? Que es una información útil, sí es muy útil, estamos viendo la continuidad de los conductores en este caso, para ver la integridad, pero no ya el entorno de la resistencia hacia el terreno circundante, para lo cual sí o sí es necesario
alejarse esas distancias que mencionó el ingeniero Noé. Para eso, bueno, contamos con una serie de accesorios. Importante elegir los cables adecuados. En el caso de nuestros equipos, por ejemplo, tienen estos carretes que tienen hasta 100 metros y que se pueden conectar entre sí para llegar a distancias muy largas. Así que es bueno tener los cables bien ordenados, como mencionó el ingeniero Noé anteriormente. En cuanto a la medición de tensión de paso y de contacto, que es una de las preguntas que estamos viendo en el panel, les comento que más allá de poder o no medir la tensión, yo también puedo utilizar el equipo, un telurímetro convencional o un telurímetro avanzado, y medir la resistencia. En base a la resistencia de toque y de paso, conociendo la corriente de falla estimada en el sitio, yo puedo obtener por ley de Ohm directamente la tensión de paso esperada, como se puede ver en la fórmula aplicando directamente por la ley de Ohm. Así que bueno, esas son las funciones principales que uno puede esperar de un telurímetro a la hora de elegir cuál es el más apropiado para pruebas en subestaciones. Adelante, ingeniero. Excelente, Roberto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Si no se me escucha, me comenta. Bien, vamos a terminar esta parte hablando de las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones son muy variadas y podríamos conversar muchísimo al respecto, pero vamos a centrarnos en las subestaciones. En las subestaciones, como ya lo hemos mencionado, las mallas de puesta a tierra deben y se hacen para justamente controlar los parámetros de mayor relevancia en lo que respecta a la seguridad, ¿no? Y a los equipos. Estamos hablando de las tensiones de toque y de paso. Y también para poder tener una resistencia adecuada, ¿no? Entonces, aquí es importante entenderlo. Nosotros en muchas ocasiones hemos llegado a muchas subestaciones en la minería y la verdad es que encontramos de todo, ¿no? Solo para citar un ejemplo, en una de las subestaciones se veía una caja de registro, lo que veíamos desde lejos era un cerro donde todo era roca sólida, entonces no entendíamos cómo en la roca sólida habían colocado tantas varillas, llegamos a contar más de 100 varillas, y tanto electrodo tan profundamente ingresado, dado que el expediente técnico decía 1 metro hacia abajo, y era imposible que hayan pues volado el cerro, ¿no? Para poder ingresar 1 metro. Sin embargo, a la hora de hacer la inspección visual y levantar uno de los electrodos, nos dimos cuenta que la malla se había soldado fuera y se había puesto sobre el terreno, ¿no? Es decir, ya con el tiempo se había salido lo poco de fijado al terreno que ya había, y prácticamente lo que teníamos era un enrejado sobre la roca sólida a la cual estaban conectados todos los equipos, ¿no? Esto es algo que constantemente encontramos en las visitas a las minas y que denotan que, pues, digamos así, hay cierto desconocimiento sobre el tema, ¿no? Adicionalmente a ello, entender que, por lo general, sobre todo en lugares donde hay rayos, ¿no? Podemos ver cables de guarda y, en general, toda la infraestructura conectada a la misma puesta a tierra, ¿no? Adelante, por favor, Roberto. Bien, entonces aquí vamos a hacer una pequeña simulación para entender un poco mejor el fenómeno, ¿no? En la subestación lo que hacemos es, una vez que tenemos las dimensiones teóricas de la malla que voy a construir, en este caso 14 por 16 metros, con una rejilla, como se observa, ingreso estos datos a un software. En este caso yo manejo un software que he adquirido de diseño, y simulo las tensiones según las reglas de la IEEE 80. La IEEE 80 me da fórmulas y expresiones matemáticas para poder calcular las tensiones generadas en alguna zona de la malla. En este caso vamos a analizar una paralela a uno de los lados, la diagonal, y otra paralela superior. Estas se ven en las curvas que observan aquí. Estas curvas son generadas según el camino que yo elija, ¿no es cierto? Y puedo observar, como ven ahí, que la línea en rojo es la máxima tensión de toque, según la IEEE 80, que no debo pasar. Entonces, cuando yo logro esto en el diseño,
lo que estoy demostrando es que el diseño de puesta a tierra es el adecuado según la norma citada. Esto es lo que debo lograr. Generalmente esto no se logra. Cuando no se logra, lo que tengo que hacer es incrementar las dimensiones de la malla, pero si ya no tengo espacio para ello, tengo que recurrir a otras técnicas que podemos detallar, ¿no? Bien, aquí igual con la tensión de paso, simulo la tensión de paso en las mismas líneas que voy a analizar, que aquí se ven curvas, y obviamente ven que no se supera la máxima tensión de paso. Por lo tanto, si ambos temas se han cumplido, habré hecho un diseño adecuado. Recién me preocuparé en revisar la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Y a continuación vamos a ver estas dos mismas, ¿no? Pero en 3D. En 3D podemos ver de una manera, sí, un poquito más gráfica cómo se comporta el tema, ¿no? Y podemos ver algo particular que ya les había adelantado al inicio. Observan que en las esquinas las tensiones son las mayores, y esto no es casualidad, es así, ¿no? Por esa razón, para bajar esas tensiones en las esquinas, colocamos varillas. Estas varillas lo que van a hacer es justamente disminuir esos extremos, esas puntas en las esquinas, y por lo tanto nos van a asegurar una zona más plana, ¿no? Y por eso un mejor control de tensiones, ¿no? Esa es la razón de poder o de colocar las varillas en estos puntos o donde amerite que se les coloque, ¿no? Generalmente tienen puntos notables que ya los que diseñamos esto sabemos y optamos en su posición. Bien, adelante, por favor. En general, una subestación la podemos esquematizar, un equipo, las estructuras, ¿no es cierto? La misma zona donde pongo yo la puesta a tierra, con las conexiones que ya hemos citado, pero en general también tenemos un cable de guarda, como el observado, una línea de transmisión que llega hasta estas estructuras, que a su vez está soportada sobre torres o estructuras mismas que a su vez tienen sus propias puestas a tierra o un conjunto de puestas a tierra. Entonces, al final tenemos un sistema complejo y este sistema complejo tenemos que estudiarlo a la hora que vamos a hacer las mediciones. No es lo mismo hacer las mediciones con todo esto conectado que teniendo algún caso especial. A lo mejor tenemos que medir, no sé, sin estructuras, quizás solamente la puesta a tierra de la subestación, como se hizo la consulta al inicio, ¿no? Entonces hay que estudiar bien el caso para poder hacer la medición. Una aplicación constante que tenemos nosotros, por ejemplo, es encontrarnos con algo como esto, ¿no? No se conoce el diseño de puesta a tierra, nadie sabe, el último que sabía ya no está, la instalación tiene más de 20 años, es muy vieja y no, según ellos, no conocen nada al respecto, solamente ven esa barra de tierras que observan. Por aquí pasa mucha gente, ¿no? Es un lugar importante, y quieren saber la resistencia de puesta a tierra en esas condiciones. ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí ya entra a tallar no solamente la metodología que voy a utilizar, sino también la experiencia, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo de manera bien práctica, ¿no? Lo recomendable en estos casos, cuando no conozco nada, es, yo tengo generalmente un cable de 100 o 200 metros, ¿no? Asumo que no es una varilla porque una malla con una varilla no tendría algo de esa manera, ¿no? Entonces, asumiendo eso, podríamos alejarnos 100 metros por default y medir. Y si estamos en la zona plana, queda la medición. Si no está, estamos hablando del método de caída de potencial o regla del 62%, ¿no? Puedo utilizar el cable más largo, que es 200, y hacer lo mismo. Pero si ninguno de los casos da el valor o la zona plana, aplicaré el método de la pendiente y con ello culminaré la medición, ¿no? Entonces, hay una forma de trabajo que, repito, no está en norma, sino es parte de la experiencia de trabajo. Adelante. Bien. Adelante, por favor. Bien. Aquí, cuando nos permite el proyecto llegar a tiempo, podemos ir a la par de la construcción de la subestación. Esta es una subestación típica. Miren el terreno, es un terreno muy pedregoso, un terreno muy complicado.
Estábamos hablando aquí a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos en la zona centro de Perú, un lugar llamado Cerro de Pasco en Perú. Aquí, para esta minera, llegamos en el momento adecuado porque ya estaban por empezar, como ven, la construcción de todas las estructuras. Empezamos a trabajar con la gente civil y empezamos a trabajar aprovechando la obra civil para no duplicar esfuerzos en zanjas ni en aperturas, digamos, civiles que no nos correspondían, ¿no? De esa manera, en la siguiente lámina vamos a ver cuando ya la malla ya se construyó. Aquí ya tenemos a continuación la malla ya construida. Como ven, llueve muchísimo en la zona. Tenemos que trabajar en lluvia y en no lluvia, con tormenta o sin tormenta. Bueno, tomando la seguridad del caso, obviamente. Y como observarán, ya la malla construida con la edificación ya terminada, se procede a hacer los trabajos finales de uniones. En este caso están uniendo las colas a las estructuras o las extensiones a las estructuras y finalmente se hará las mediciones y las verificaciones del control de tensiones correspondientes, ¿no? Es una aplicación típica de una subestación y lo que generalmente se obvia o a veces por el apuro no se considera es que los electrodos deben compactarse, el terreno debe compactarse de manera adecuada. Incluso hay un protocolo en minería para compactación que nosotros ya hemos adaptado como parte de nuestro trabajo para de esa manera garantizar un compactado adecuado para la zona, ¿no? No solamente cumpliendo un tema eléctrico, sino también un tema civil, ¿no? que es un parámetro importante para el cliente. Entonces, si uno no compacta y mide la resistencia de puesta a tierra, el valor podría incrementarse grandemente. Es decir, si la medición de puesta a tierra debió haber estado en 5, podríamos tener fácilmente un 7, un 8, un 9, y compactando de manera adecuada, podríamos sí lograr un valor de resistencia adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto como última recomendación y como última aplicación de esta exposición. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Ok, muchas Jorge. gracias, Jorge. Bien, Sí, Karen, así te es, cedo la Roberto. palabra, ¿sí? Gracias, Roberto. Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y antes de dar paso a la sesión de preguntas, los queremos invitar a nuestro próximo webinar, es el próximo jueves y este es en generación eólica, problemas más comunes en cables y pruebas básicas recomendadas. Entonces, el jueves 18 de junio a la misma hora y nuestro disertante va a ser el ingeniero Ricardo Poi. Entonces, pueden inscribirse ya en la página csa.meger.com/webinars. Y ahora sí, entonces nos han llegado muchísimas consultas, les comento a ambos, Roberto y Jorge. Y bueno, obviamente el tiempo siempre no es suficiente, pero muchísimas gracias y comentamos que lo que no se logre responder el día de hoy los vamos a estar enviando y lo van a estar recibiendo a través de sus representantes locales en los próximos días cuando estén listas. Entonces, sin más que agregar, podemos ya dar paso a la sección de preguntas. Antes de Adelante, también, Karen. gracias Roberto, sí, nos dicen, varias personas nos han comentado, en cuanto a la respuesta de la encuesta, no fue muy clara para muchos. ¿Fue la respuesta corriente continua o corriente alterna? Si por favor me puedes comentar, Roberto o Jorge. Sí, te puedo dar la respuesta. Corriente continua. Es una corriente continua, pero que está variando constantemente de positivo a negativo, porque como ustedes bien saben, cuando se hace una medición con corriente alterna, sobre todo con una onda senoidal, estamos midiendo más bien impedancia. En la impedancia no solamente se incluye la resistencia, sino a fenómenos capacitivos e inductivos, esos componentes que van a variar según las características geométricas del conductor, por ejemplo. Cuando estamos haciendo pruebas con un telurímetro, el concepto es medir resistencia. Entonces, la resistencia se mide con corriente continua. ¿Qué sucede si aplicamos una corriente continua en un solo sentido? En la Tierra, en el terreno, vamos a encontrar muchas corrientes parásitas, corrientes que fluyen por
diferencias de electronegatividad en distintas partes metálicas, de la estructura o del suelo. Entonces esas corrientes pueden fluir, son milivolts o pueden ser volts, pero están normalmente, si hay un total, fluyen hacia un sentido, ¿sí? Va en un sentido. Al invertir la polaridad de la prueba, lo que vamos a obtener es que vamos a hacer no vamos a eludir cuál es la corriente de interferencia, ya que vamos a medir en ambos sentidos, y de esa forma el equipo automáticamente descarta esa interferencia de corriente continua. Por eso es necesario invertir la polaridad, pero la prueba, por definición, al ser una resistencia, es una prueba con corriente continua. Excelente. Pues muchísimas gracias, Roberto. Creo que ahora sí estuvo muy clara la respuesta. Bien, esta pregunta es para el ingeniero Jorge y dice así. Entiendo que la resistividad se expresa en ohmios por cada metro lineal y milímetros cuadrados del material. Veo que allí lo mencionan solo ohmio por metro. ¿Me pueden aclarar esto? Sí, claro que sí, con el mayor gusto. Repito lo que habíamos dicho al inicio. Nosotros, de la gama de resistividades que fue formulada, que fue definida al inicio, vamos a tratar solo aquellas que tienen que ver con el terreno, con el paciente al cual yo voy a trabajar, que es el terreno. Y en el terreno lo que marca es lo que establece la IEEE 81. Y en esta norma, cuando podamos revisarla con calma, vamos a ver que la resistividad se expresa en ohmios metro, ¿sí? Para otras aplicaciones podríamos tener quizás digamos, un rango, una ventana en milímetros cuadrados podría ser, ¿sí? En un área determinada, pero este no es el caso, ¿no? Repito, estamos tomando específicamente lo establecido en la norma IEEE 81. Gracias. Gracias, Jorge. Ok, esta siguiente pregunta es también para ti y dice, ¿qué método es más recomendable? ¿Qué condiciones se aplican para seleccionar el más adecuado? Excelente la pregunta. Si quieres contestar, Roberto, la contesto. Bien, la contesto yo entonces. Sí, La, adelante, adelante. ok, Sí. muchas gracias. Esta es una pregunta que me han hecho a lo largo de los últimos 20 años, siempre entre usuarios y también estudiantes, donde tengo oportunidad de enseñar. Y efectivamente, ¿no? Puede existir la discrepancia de un método del otro, pero les diría que ambos son muy buenos, ¿sí? Ambos métodos son buenos dependiendo de las condiciones y características que usted encuentre. Entonces, lo que nosotros sugerimos siempre es que se pueden hacer los dos métodos en simultáneo. Y es muy simple. Elige usted la distancia correspondiente con los criterios que ya hemos expuesto y empieza a hacer las mediciones cada 10%. Dependiendo de las condiciones y dependiendo de las características donde usted va a ir, determina el método más adecuado. Por ejemplo, si usted no tiene forma de saber la geometría de esa malla, entonces, al no tener el conocimiento de ello, en ese caso, el más adecuado será el método de la pendiente. No obstante, si usted tiene acceso exacto a las dimensiones reales de la puesta a tierra que va a medir, obviamente el método de caída de potencial, teniendo una distancia aceptable, lejana, será quizás el más aplicado, ¿no? Por lo tanto, va a depender mucho de las condiciones. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Esta siguiente pregunta también es para ti, Jorge. Y dice, ¿cuándo se puede considerar que un suelo es homogéneo o monocapa? Sí, como ya lo habíamos comentado, lo reitero, cuando las capas, y es decir, esto lo vamos a evidenciar en las mismas mediciones, empezamos a observar que los valores son, al hacer las multiplicaciones por la expresión que ya cité, que es 2pi por R por A, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver que los resultados empiezan a tener valores similares, ¿no? Empezamos a hacer las multiplicaciones y empezamos a ver que que tenemos valores muy parecidos, ¿no? Eso nos llevará a concluir que
digamos que hay es uniforme, ¿no? Es bastante uniforme y por lo tanto llevará a la conclusión de que prácticamente constante, ¿no? Se aproxima mucho a lo constante. Repito, es una realidad que no he tenido la suerte de ver, por lo menos en la región donde he tenido la oportunidad de medir, no he visto nunca ese tipo de resultados todavía, pero imagino que debe haber en algún lugar de la región. Gracias, Jorge. Ok, esta siguiente pregunta es para ti, Roberto, y dice, el modelo Meger DET 23 realiza pruebas de tensión, de toque y paso para subestaciones. A ver, la pregunta creo que la comenté cuando mencionamos la parte de equipos. El equipo, en particular este instrumento, no realiza la medición directa en volts, ¿sí? Mide más bien resistencia de tensión, resistencia de paso y resistencia de contacto, y multiplicando por la corriente esperada de falla, sí se puede obtener esos valores como valores estimados. Tal vez que Jorge podría agregar algo respecto a Sí, la medición aplicando corriente real, ya que no siempre es bueno aplicar una corriente muy alta, ¿no? Para estas pruebas. sí, Y con quería el también la mayor opinión de gusto. Jorge sobre la validación de la prueba. Excelente, con el mayor gusto, Roberto. Fíjate que hace más o menos unos 10 a 15 años, quizás un poco más, 20 años en el Perú, como en otros lados de la región, se hacían estas pruebas de tensiones de toque y paso con un voltímetro, un amperímetro y un generador, ¿sí? Estas metodologías, que bien podrían ser válidas en la teoría, infringen una gran cantidad de temas de seguridad, ¿sí? Porque recuerden que debemos garantizar cierto paso de corriente por los operadores para que no sufran ningún problema, ¿verdad? Bien. Al seguir lo que está establecido en la IEEE 80 y en la IEEE 81 respecto a estas mediciones, que nos hablan de temas meramente técnicos, ¿no? También tenemos que ver el tema de seguridad. A raíz de los múltiples incidentes producto de estas formas de trabajo en el Perú, por lo menos, y en la región, digamos, se restringieron y se tenían que buscar metodologías alternativas que aseguren que no pongan en riesgo a la persona ni a los equipos, a la instalación. Entonces, ya ahora existen técnicas con equipos que pueden inyectar a muy bajas corrientes y hacer escalamiento, ¿no? Que son técnicas interesantes para poder tener la seguridad de que no vaya a haber una tensión generada peligrosa para el operador y para el equipo. Bien, Ok, muchísimas. gracias Jorge. Sí, gracias. Bien, la siguiente pregunta es también para ti, Roberto. Y dice, ¿la profundidad de las picas debe ser la misma también? Bueno, si bien no es tan importante como la distancia, la profundidad de las picas, siempre que mantengamos las condiciones lo más homogéneas posible, va a ser mejor para obtener el resultado que queremos alcanzar. Así que tratemos de mantener la profundidad de las picas estables y sobre todo el equipo nos va a avisar si la resistencia es muy alta, si estamos clavando, hincando las picas en un terreno que no cierra circuito, el equipo automáticamente avisa de que no se estableció la circulación de corriente. Pero la profundidad de las picas en distancias tan altas no es tan significativa comparativamente. O sea, la conclusión sería que no es tan importante, pero sí es bueno mantenerlo lo más homogéneo posible para mantener las condiciones de la prueba siempre igual y que sean repetibles. Ok, gracias, Roberto. Bien, la siguiente es para el ingeniero Jorge y Sí. dice así. ¿Qué interferencia genera en estos métodos de prueba la presencia de tuberías metálicas enterradas y qué alternativas se pueden implementar para corregir? Excelente la pregunta. Es una pregunta que suelen hacerme en el mundo académico de manera muy constante. Fíjese que esto se evidencia en los mismos resultados. Cuando uno mide resistividad, claramente nota digamos, esa injerencia que hay de estos elementos, ya sean tubos, árboles enterrados o cualquier cosa que haya ahí que no es propia del terreno. Y eso conlleva a que los valores, por ejemplo, cuando mido resistividad, provoquen algo que teóricamente llamamos
puntos discordantes o puntos aberrantes, como los llamamos por aquí. Entonces tenemos que incursionar en el análisis, y esto ya es a un nivel mucho más técnico, para poder identificar esos puntos. Entonces, en la resistividad eso, digamos, está de alguna manera estudiado y ya podemos tener técnicas para poder no influenciar estos elementos, pero que influencian definitivamente en la medición, influencian muchísimo. Ahora bien, en la resistencia de puesta a tierra, de igual forma, ¿no? Cuando tenemos un canal de regadío, que es lo que generalmente encontramos en las mediciones, claramente se ve que la resistencia se va casi a cero, ¿no? Y eso es un indicativo claro de que algo raro hay en el terreno. Lo que se recomienda para resistencia y también para resistividad es que cuando tenemos unas anomalías de ese tipo, donde se va a un valor muy alto o a un valor muy bajo de manera rápida, entonces cambiar el sentido de donde estoy midiendo, ¿no? Es una forma muy sencilla y muy práctica. En otros casos, donde no hay más espacio, es el único que hay, quizás sea recomendable aumentar la inyección de corriente, ¿no? Eso ya, repito, se estudia previamente antes de llevar y hacer la medición correspondiente. Excelente, gracias, Jorge. Ok, esta siguiente también es para ti. Y dice, Ok, ¿cómo se define A en la medida de resistividad? perfecto. Voy a citar, repito, lo que está establecido en la IEEE 81. Me voy a ceñir a lo que ahí se establece. Y a la hora que revisemos la norma, vamos a validar lo que les voy a explicar. La distancia entre electrodos, sea para el método de Benner o para el método de Schlumberger, se define una distancia entre electrodo y electrodo. Dependiendo del método, o es constante o en algunos casos es distinta. Hay dos parámetros, ¿no? Supongamos que es el de Wenner. Si es el de Wenner, la distancia es constante entre electrodos y le llamaremos A, ¿sí? A esa distancia A de separación es la que yo voy a considerar para hacer mi estudio de resistividad, ¿sí? Cuando yo quiero graficarla, digamos, de manera correcta, lo que tengo que tener en el eje X, a la hora de hacer mi gráfica, en el eje X, es la distancia y en el eje Y la resistividad. Entonces, ahí podré graficar estos valores que he obtenido, ¿no? Pero en resumen, la distancia entre electrodos de medición es al que llamamos A, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Ok, ahora vamos contigo, Roberto. Esta siguiente pregunta dice, si tengo un rollo de unos 100 metros, ¿es necesario desenrollar todo el carrete de conductor para evitar la inductividad por este? A ver, sí, las recomendaciones son que debería desenrollarse para evitar el efecto inductivo, eso es cierto. Siempre que sea posible hay que tratar de extenderlo. Y acá es interesante también considerar el tema del tamaño del rollo. Si usted habitualmente va a hacer mediciones de menos de 100 metros, le recomendamos que tenga 2 o 3 rollos de 20 metros, de 30 metros, y lo vaya conectando a medida que lo va necesitando. Del mismo modo, si tiene que hacer mediciones en subestaciones donde las distancias, como vimos, son mucho mayores, del orden de, supongamos, 500 metros, en vez de tener un rollo de 500 metros y que cree una bobina muy grande y pueda tener interferencias inductivas, es mejor tener 5 rollos de 100 e ir agregándolos a medida que se va necesitando. De esa forma evitaremos tener una bobina enrollada todo el tiempo, ¿sí? Así que sí, nuevamente es recomendable extenderlo. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya nos estamos pasando un poquito de más de tiempo. Vamos a darle paso a unas dos más y ya nos vamos a tener que despedir. La siguiente es para ti, Jorge. Esta Claro. dice, ¿los electrodos magnetoactivos son confiables o avalados por la IEEE 80? Excelente, sé para dónde va la pregunta. Este es un webinar, un evento académico, un evento que trata en lo posible de no ver temas comerciales, ¿sí? En lo posible. Es una pregunta bastante comercial, ahí es donde la ubico, ¿sí?
pero voy a hablarlo estrictamente desde el tema normativo. En el tema normativo no se habla de nada que tenga que ver con lo referido, ¿sí? Son aplicaciones que bueno, algunos ingenieros han ideado y que están promoviendo, y está bien, ¿sí? Pero repito, estrictamente hablando del tema normativo, no están contemplados, ¿sí? Lo que hablan las normas en general es que debemos garantizar mediante unos electrodos, que ya expliqué cuáles son, que la dispersión de la falla sea la más eficiente posible, ¿sí? Ojo, no habla en ningún momento de resistencia, ¿sí? No habla de que voy a tener la mejor resistencia. Y esto lo digo porque puedo citar muchos ejemplos en los que con resistencias altas hemos tenido un control correcto de tensiones y un funcionamiento adecuado. Y más bien con resistencias muy bajas hemos tenido lo contrario. Y es que al final el sistema no ve solo una resistencia, sino ve una impedancia, que es otro punto importante e interesante de analizar. Entonces, en respuesta concreta a la pregunta, no existe esto ni nada parecido en las definiciones de las normas. Las normas hablan del sistema en general sin ningún elemento comercial ni adicional. Excelente, muchísimas gracias, muy, muy importante. Y bueno, esta última pregunta es también para ti, Jorge, y dice, ¿qué diferencia tiene la malla a tierra y anillo? Excelente la pregunta. Gracias por la pregunta. Fíjense que es no solamente la discrepancia en esto, sino en general hay mucho que hablar y yo agradezco mucho estos espacios porque aquí es donde podemos aprender muchísimo e informarnos. Ambos son electrodos, sino que son configuraciones para realidades o para usos distintos. Generalmente los halos, que son cables de cobre desnudos o flejes, que es de manera circular o cerrada, ¿sí? También pueden ser rectangulares, los aplicamos por lo general en estaciones de telecomunicaciones, en tanques de combustible o algo donde yo necesite garantizar que el punto donde voy a dispersar una falla sea lo más rápida posible. Esto es importantísimo y vital donde hay generación de chispas peligrosas, por ejemplo. Y en telecomunicaciones porque tiene que ver mucho con la frecuencia y con parámetros propios de la electrónica del sistema. Entonces, los halos en esos casos son la mejor alternativa. En otros casos, por ejemplo, estamos hablando de subestaciones como las que hemos tratado aquí, lo más importante no es tanto eso, sino es controlar las tensiones peligrosas, porque ha sido inyectada una corriente considerable. Entonces, en esos casos, los halos no nos van a servir. Lo que nos van a servir son las mallas reticuladas porque son las que garantizan justamente el control de ese fenómeno. Entonces, dependiendo de dónde yo lo aplique, tengo que revisar y tengo que ver cuál es la aplicación más adecuada. Excelente, pues muchísimas gracias, Jorge, por todo este material y también a todos los participantes por sus consultas. Lo repetimos, las que no se lograron contestar, que son muchísimas, igual nos siguen llegando, las van a recibir a través de su representante local cuando todas estas ya estén listas. Y antes de despedirnos y darles la última palabra a ustedes, solamente les quiero recordar a nuestros participantes que si desean una copia de la presentación, por favor, ayúdenos a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar y esta le va a pedir sus datos. Entonces, así como vamos a poder hacerle llegar la copia. No sé si tengas algo más que agregar, Jorge y Roberto, adelante, antes de cerrar. En mi caso, si me permites, Karen, Roberto, agradecerles a los participantes, a todos, por sus interesantes preguntas, agradecerles también por la oportunidad de poder desarrollar un tema tan importante que, como verán, el tiempo es bastante corto, pero la intención es haber tratado los temas básicos que generalmente un curso de medición de resistencia de puesta a tierra que suelo dictar demora varios días, 8 horas al día, entonces acá hemos hecho un condensado de las cosas más importantes. Una vez más, mi agradecimiento, mi gratitud y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Roberto. Y sí, por mi parte, bueno, destacar la presencia del ingeniero Jorge Noé, que es la primera vez que lo tenemos. Creo que fue un gran acierto haber contado con él
en estos temas muy, muy específicos que la gente nos estaba preguntando. Mucha gente me decía, Roberto, queremos saber qué pasa, cómo es la medición, cuáles son las recomendaciones desde Meger, y creo que estos webinars académicos sirven para eso. Nosotros somos especialistas en equipos de medición, pero la aplicación y demás detalles, para eso contamos con especialistas invitados. Nuevamente destacar la labor académica y docente que tiene Jorge. Siempre queremos acercarnos a profesionales, a universidades y demás, así que esto vamos a seguir en ese camino. Quiero agradecer a todos los asistentes. Sé que tenemos casi 2.000 inscriptos y ahora online aproximadamente 1.000 personas de distintas partes de Sudamérica, así que un saludo para todos ellos y para todos los que van a ver esta sesión grabada. Y como siempre, nuestro mensaje alentador de buenas energías y esperar que estos problemas de pandemia se solucionen pronto. Mientras tanto, seguimos trabajando para que sea lo mejor posible para todos. Disculpen si hubo algún problemita por ahí con la demora en el audio o cuando pasan los slides. Sabemos que son cuestiones típicas de estas emisiones en vivo. Así que nuevamente agradecer, y sobre todo a Karen también por el apoyo técnico desde Estados Unidos, y a toda la gente que nos apoya desde siempre. Muchísimas gracias, Roberto. Claro que sí, también Jorge. Y bueno, con esto entonces ya nos despedimos. También recuerden, nos pueden encontrar y conectar con nosotros en las redes sociales como Meger CSA. Y bueno, con esto me despido y que tengan una excelente tarde de este jueves. Los esperamos en la próxima sesión. Hasta luego.